Hoy vamos a desvelar el misterio de los hermanos de Jesús, explorando lo que la Biblia y las tradiciones cristianas nos dicen. Acompáñanos en esta fascinante búsqueda. Los primeros que nos hablan de los hermanos de Jesús son los evangelios sinópticos. En ellos claramente se dice que los hermanos y la madre de Jesús lo iban a buscar, incluso se dan sus nombres. Leemos en Marcos 6 versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? Esto lo dicen las personas de Nazaret cuando Jesús ya ha empezado su vida pública y un día regresa a su pueblo. En Mateo 13 versículo 55, leemos casi lo mismo. La gente de Nazaret se sorprende al oír a Jesús y exclaman, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas entre nosotros? Estos nombres, aunque comunes en la época, tenían una gran relevancia dentro del judaísmo. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? Los nombres de los hermanos de Jesús no son casuales. De hecho, están profundamente conectados con las figuras más importantes de la tradición judía. Por ejemplo, Santiago es una variante del nombre Jacobo, el patriarca bíblico también conocido como Jacob, que fue padre de las 12 tribus de Israel. Este nombre tenía un gran significado religioso y cultural, pues evocaba la historia de los orígenes del pueblo de Israel. El nombre José es igualmente significativo, ya que hace referencia al patriarca José, el hijo de Jacob, quien fue vendido por sus hermanos y más tarde se convirtió en el segundo en mando en Egipto, salvando a su pueblo de la hambruna. El hecho de que uno de los hermanos de Jesús se llame José puede ser visto como un homenaje a esta figura clave del Antiguo Testamento. Simón es otro nombre cargado de historia, pues se asocia con Simeón, uno de los 12 hijos de Jacob. Y, por supuesto, Judas, cuyo nombre es una referencia a Judá, de donde proviene la palabra judío, y el linaje real de David, del cual se esperaba el Mesías. Estos nombres indican que la familia de Jesús estaba profundamente arraigada en las tradiciones y esperanzas del pueblo judío. Los nombres de las hermanas no constan en los evangelios canónicos, pero en un apócrifo, en la historia de José el carpintero, se habla de que Jesús tenía 2 hermanas llamadas Asia y Lidia. La Iglesia Católica enseña que estos hermanos y hermanas de Jesús no eran en realidad hermanos de sangre. Según la doctrina católica, María permaneció virgen toda su vida, incluso después del nacimiento de Jesús. Los teólogos católicos, como San Jerónimo, sugieren que la palabra hermanos, en griego, adelphos, tiene un significado mucho más amplio. En los idiomas bíblicos, adelphos no solo se refiere a hermanos de sangre, sino también a primos o parientes cercanos. En ese contexto, los hermanos de Jesús serían en realidad primos o familiares más distantes. Pero para muchas denominaciones protestantes, los hermanos mencionados en los evangelios eran hermanos biológicos de Jesús, es decir, hijos de José y María. La Iglesia Ortodoxa ofrece una tercera explicación interesante sobre los hermanos de Jesús, diferente tanto de la interpretación católica como de la protestante. Según la tradición ortodoxa, los hermanos de Jesús eran en realidad hermanastros, hijos de José de un matrimonio anterior. Para entender esta teoría, debemos recordar que en la tradición ortodoxa se considera que José, el esposo de María, era mucho mayor que ella en el momento de su matrimonio. Se cree que José era un hombre ya avanzado en años, viudo y con hijos de su primer matrimonio cuando se casó con María. Así, los hermanos y hermanas de Jesús mencionados en los evangelios serían hermanastros, hijos de José, pero no de María. Esto significa que María permaneció virgen, pero convivió con los hijos de José, lo que explica las menciones de hermanos en los textos bíblicos. No obstante, más allá de las interpretaciones, veamos qué nos dice la Biblia directamente sobre estos hermanos. La relación de Jesús con su familia, particularmente con sus hermanos, no siempre fue fácil. En varios pasajes del Nuevo Testamento, vemos que los hermanos de Jesús no comprendían plenamente su misión desde el principio. De hecho, en algunos momentos clave, incluso parecían distanciarse de él o mostrarse escépticos sobre su obra. Uno de los pasajes más reveladores le encontramos en el Evangelio de Juan 7, del 2 al 5, donde los hermanos de Jesús lo retan a demostrar sus obras públicamente. Sus hermanos le dijeron, «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie hace algo en secreto cuando procura ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo», porque ni aun sus hermanos creían en él. Este pasaje nos muestra claramente que los hermanos de Jesús no creían en él al comienzo de su ministerio. El tono de su reto es casi sarcástico, lo animan a que haga sus milagros de manera pública,
pero no porque crean en Él, sino más bien como una forma de desafiarlos a probar su valía. Aquí vemos una relación marcada por el escepticismo y la duda. No solo en Juan vemos esta tensión, también en Marcos 3 versículo 21 encontramos otro ejemplo donde los parientes de Jesús están preocupados por su comportamiento. El texto dice, cuando lo oyeron los suyos, fueron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Aquí vemos a los parientes de Jesús, probablemente sus hermanos y otros familiares cercanos, tratando de traerlo de vuelta a casa porque pensaban que había perdido la razón. Este episodio ocurre en un momento en que Jesús ya había comenzado su ministerio, atrayendo multitudes y haciendo milagros, lo que evidentemente les generaba preocupación. Este tipo de situaciones nos muestra que, al menos en los inicios de su ministerio, Jesús tuvo que enfrentarse no solo a la incredulidad de las autoridades religiosas y del pueblo, sino también a la falta de apoyo por parte de su propia familia. Sus hermanos, que crecieron con él, no comprendían quién era realmente o cuál era su misión. Para ellos, Jesús era simplemente su hermano mayor, el hijo del carpintero, y no veían más allá de eso. Una de las escenas más impactantes en cuanto a la relación de Jesús con su familia la encontramos en Mateo 12, del 46 al 50. En este pasaje, Jesús estaba enseñando a una multitud cuando se le informa que su madre y sus hermanos están afuera, queriendo hablar con él. Su respuesta fue sorprendente y ha sido motivo de reflexión durante siglos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Este pasaje es sumamente significativo porque redefine lo que Jesús entiende por familia. Para él, su verdadera familia no estaba limitada a los lazos biológicos, sino a aquellos que compartían su fe y que seguían la voluntad de Dios. De algún modo, es una declaración revolucionaria, en la que prioriza la fe y la obediencia a Dios por encima de las relaciones de sangre. Es posible que esta respuesta también refleje la tensión que había entre Jesús y sus hermanos en ese momento. Al no comprender su misión divina, estos vínculos familiares no eran lo más importante para Jesús. Este episodio ha sido interpretado como un desafío a las estructuras tradicionales de la familia, colocando a la comunidad de fe por encima de las relaciones biológicas. Aunque durante su ministerio los hermanos de Jesús no creían en él, algo ocurrió que cambió radicalmente su actitud, la resurrección de Jesús. Después de este evento, sus hermanos pasaron de ser escépticos a convertirse en creyentes y líderes dentro de la comunidad cristiana primitiva. Uno de los momentos clave que marca esta transformación le encontramos en Hechos 1 versículo 14, donde los hermanos de Jesús aparecen junto con los apóstoles y otros seguidores en oración, tras la ascensión de Jesús. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo marca un punto de inflexión en la relación de los hermanos con Jesús. Tras su muerte y resurrección, los hermanos, que antes no creían en él, se integran plenamente en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. La resurrección de Jesús no solo impactó a sus discípulos, sino también a su familia, especialmente a su hermano Santiago, quien desempeñó un papel crucial en la iglesia naciente. De todos los hermanos de Jesús, Santiago es sin duda el más destacado, no solo en los textos bíblicos, sino también en la historia de la iglesia primitiva. Santiago, a quien se refiere frecuentemente como Santiago el Justo, jugó un papel crucial en la consolidación de la comunidad cristiana en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Santiago no es mencionado explícitamente en los evangelios como líder mientras Jesús vivía, pero después de la resurrección, se convirtió en una figura central. Según Gálatas 1 versículo 19, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Este versículo nos da una pista clara de la importancia que Santiago tenía en la iglesia primitiva, tanto que San Pablo lo menciona como una de las figuras principales en su carta a los Gálatas. Santiago el Justo no solo era un hermano de Jesús, sino que se convirtió en un líder clave en la iglesia de Jerusalén, un rol que era extremadamente importante durante los primeros años del cristianismo. Tras la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo, Santiago asumió el liderazgo de la comunidad cristiana en Jerusalén, un grupo formado por judíos que creían que Jesús era el Mesías prometido. A diferencia de Pablo, cuya misión principal era evangelizar a los gentiles, Santiago estaba más enfocado en mantener la cohesión de los cristianos judíos.
Uno de los momentos más importantes en la vida de Santiago fue su participación en el Concilio de Jerusalén, que tuvo lugar alrededor del año 50 después de Cristo, y donde se discutió si los gentiles que se convertían al cristianismo debían seguir las leyes judías, como la circuncisión. En Hechos 15, leemos cómo Santiago desempeñó un papel crucial en este debate, aportando una solución de compromiso que permitía que los gentiles se unieran a la Iglesia sin tener que cumplir con todos los requisitos de la ley de Moisés. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Este pasaje muestra el liderazgo de Santiago como una figura de autoridad que pudo mediar en un momento clave para la expansión del cristianismo, asegurando que la Iglesia incluyera tanto a judíos como a gentiles. Una de las características más sobresalientes de Santiago fue su reputación de justicia y piedad. De hecho, era conocido como Santiago el Justo, debido a su vida de devoción, oración y obediencia a las leyes judías. Era profundamente respetado, no solo por los cristianos, sino también por muchos judíos de Jerusalén. Los relatos de su vida nos dicen que Santiago era conocido por pasar largas horas en oración en el templo, rogando por la salvación de su pueblo. Sin embargo, su devoción no lo salvó de la persecución. Según el historiador judío Flavio Josefo, y más tarde el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, Santiago fue martirizado alrededor del año 62 después de Cristo, instigado por las autoridades judías que lo veían como una amenaza debido a su influencia. El relato dice que fue arrojado desde una de las torres del templo de Jerusalén y luego apedreado hasta morir. Su muerte conmocionó a muchos, ya que incluso algunos fariseos lo respetaban por su justicia. El hecho de que Santiago fuera asesinado por su fe y su liderazgo en la iglesia de Jerusalén es testimonio del impacto que tuvo como líder cristiano y de su devoción al mensaje de su hermano, Jesús. Además de su liderazgo, Santiago también dejó su huella en el Nuevo Testamento. A él se le atribuye la autoría de la Epístola de Santiago, una carta que destaca por su enfoque en las buenas obras y la importancia de una fe viva y activa. En esta carta, Santiago insiste en que la fe debe manifestarse a través de acciones justas y compasivas. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La Epístola de Santiago es un texto fundamental en la enseñanza cristiana, ya que equilibra la importancia de la fe con la necesidad de vivir una vida moral y ética. Santiago enfatiza que la verdadera fe no es solo una creencia intelectual, sino una vida comprometida con el amor, la justicia y el servicio a los demás. Este mensaje ha resonado a lo largo de los siglos, y la Carta de Santiago sigue siendo una de las piezas clave del Nuevo Testamento para la enseñanza sobre la relación entre la fe y las obras. En conclusión, la fe en Jesús tuvo un efecto transformador en sus hermanos, llevándolos de la incredulidad a una entrega total y sacrificada. Esta conversión no solo marcó sus vidas, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia.